Hola amigos y bienvenidos al podcast de la vida en el lado B. Mi nombre es Josh Proctor y en este podcast vamos a discutir, tal y como indica el título, cómo son las vidas de cristianos LGBTI del lado B. Para ustedes que no saben, el lado B es un término que identifica a los cristianos quienes son LGBTI o tienen atracciones al mismo sexo o padecen de la disforia de género, pero mantienen una perspectiva tradicional cristiana de la sexualidad y el matrimonio. Y por lo tanto, viven según esta perspectiva. En cada episodio estaremos hablando con cristianos del lado B sobre varios aspectos de sus vidas, creencias y experiencias. Mi objetivo con este podcast es mostrar que ser del lado B no dicta una vida de depresión y soledad, sino que puede ser una vida verdaderamente hermosa y espectacular. Entonces, dicho esto, seguimos con el episodio de hoy. Listos. Pues yo estoy muy emocionado para este episodio del podcast porque este es nuestro primer episodio en español. Me encanta. Después de vivir en Colombia para como, pues, 6 años, yo encontré que realmente para gente del lado B, gente LGBTI del lado B, no hay muchos recursos. Entonces yo quiero dar bienvenido a todos que están escuchando, que ahora ustedes están escuchando a nuestro primer episodio en español. Y yo quiero presentar Teo, quien está conmigo. Hola, Teo. Hola, muy buenas. Pues primero yo quiero pedir disculpa por mi español, porque probablemente durante este episodio yo voy a hacer muchos errores, porque como todos pueden escuchar, español no es mi primer idioma. Pero como yo dije, después de vivir en Colombia, yo estoy apasionado por ministerio en español, especialmente en la tema en las temas de LGBTI. Entonces, vamos a hacerlo y estoy emocionado. Ah, Ajá. sí. Pues para iniciar, Teo, porque Ajá. durante este episodio, am, pues la temporada de este año ha sido sobre la Ujú. comunidad y ah, estoy pensando cómo decir, permanente belonging. Los Pues permanecientes. Ujú. sí, algo así. Y Los que la, pertenecen al grupo. Mm. sí, algo así. Am, pero este episodio en español va a ser un poquito diferente. No vamos a enfocar totalmente en comunidad, pero vamos a hablar sobre el lado B en general. ¿Qué es lado B? ¿Qué Ajá. significa para ser una persona del lado B y cómo vivir y cosas en total? Entonces, para iniciar, Teo, ¿sería posible que pues presentar, presentarte y también explicar un poquito sobre cómo tu camino y de reconciliar tu fe y tu sexualidad hasta ahora? Ajá. Muy bien. Bueno, pues hola, me llamo Teo. Y a ver, pues tengo unos veintitantos, treinta y tantos años. Y he llegado a un punto bueno, a un punto de mi vida en que entiendo mi sexualidad, mi orientación sexual
como alguien que es pansexual. ¿Puedes Es explicar decir, un poquito sobre qué es pansexual para los que no saben? por supuesto. Sí. El término quiere decir que básicamente el padrón de atracción que siento por las otras personas no se ve modificado en gran parte por la expresión de género de la otra persona. Es decir, que me atraen tanto los hombres como las mujeres, como las personas que se representan de una forma que que no cae dentro de la binaria de género. Es decir, ¿qué me Ujú. atrae? Bueno, una cosa que dice mi madre pero bueno, para que el término le sea más comprensible, es que yo simplemente amo a todas las personas. Sí. Em, y bueno, Pero sigue con... ayuda, sí. Ajá. Pero en cuanto a el camino de mi vida, bueno, pues empecé a reconocer que em, lo que yo sentía por las otras personas no era em, algo que sentían todas las otras, o sea, todos los demás. O sea, es decir, que em, yo simplemente pensaba que todas las otras personas acababan sintiéndose atraídos por todas las otras personas, pero fue durante la adolescencia que empecé a darme cuenta de que eso no era cierto para todos los demás. Y no, pero aún así no fue hasta que estaba estudiando en la universidad que empecé a darme cuenta de lo que significaba exactamente para mí el hecho de que siento estas atracciones por los demás. Em, y empecé no solo a darme cuenta de eso, sino que a procesar exactamente cómo quería seguir viviendo, siendo la persona que soy, em, y reconciliando eso con la fe que tengo y las convicciones que tengo, que para mí quieren decir, bueno, esas convicciones me llevan al entendimiento de que el intentar tener relaciones sexuales con otros hombres, para mí no es una posibilidad dentro de las convicciones que tengo. Em, sí, eso es lo más básico. Que, bueno, llegaremos a esto un poquito más, con más detalle, pero simplemente la posición del lado B tiene que ver con el entendimiento de que las relaciones sexuales solamente pueden honrar a Dios y caer dentro de la intención que tiene Dios para la humanidad, que las relaciones sexuales solo pueden cumplir esa meta dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esas convicciones han sido las mías desde que empecé este camino de entender mi propia sexualidad y aquí estoy. O sea, no sé qué más te Sí. puedo explicar. Ujú. Pues definitivamente. Y muchas gracias por compartir. También me encantaría para escuchar, porque tú naciste en Estados Unidos Sí, y pues ahora vives en Estados Unidos, pero sí, tú no eres latino. correcto. Sí. Y pues tu acento es espectacular, pero tu primer... Gracias. no, verdad, es real, pero de España, disculpa. Sigue ahí. Yo entiendo, yo entiendo para cuando yo, pues no, sí. Am, Y que te encanta imitar, lo sé. es parte de vivir en Colombia, es parte de la cultura. Pero me encantaría, pero lo que yo quiero decir es que
tú viviste con tu familia en Europa y pues desde donde tú correcto. aprendiste español. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia para ser LGBTI en Europa, especialmente con tu fe? ¿Cómo fue para ti? Bueno, pues para mi familia, desde que yo nací, empecé a formar parte de mi misma familia. em, una cosa importante siempre ha sido la fe y el formar parte de la iglesia cristiana. Y fue por ese motivo que, bueno, relacionado con ese motivo que llegamos a estar viviendo en España. Y em, el, el ser hijo de personas que tienen unas convicciones fuertes, Mm, em, para mí fue una experiencia em, que yo no cambiaría por nada del mundo. O sea, tengo tanta apreciación y tanta gratitud por em, la manera en la que mis padres me criaron. mm, Am, y al mismo tiempo el formar parte de una comunidad cristiana y el tener a padres que son esencialmente líderes dentro de esa misma comunidad, puede crear una sensación de presión, de que uno siempre es observado, de que uno siempre mm, tiene que estar mostrando la mejor cara. mm, Y el ser una persona que tiene, bueno, estas diferencias en cuanto a am, atracción, mm. para mí casi que no era una posibilidad de poder, de compartir esa realidad. O sea, para mí no era una opción Sí. el ser honesto, em, por miedo a que mis padres fueran a perder esa misma posición de respeto y am, sí, la posición que tenían ellos en su misma comunidad. Así que yo de niño sentí esa presión y decidí que no, que simplemente no era una cosa que podía empezar a explorar yo mismo. Ujú. Y menos aún contarle a nadie más. Y fue por eso que, bueno, fue uno de los motivos más principales en que tardé tanto tiempo. O sea, no fue hasta que estaba en la universidad que empecé a explorar mi propia sexualidad. Y creo que fue en gran parte por eso, de que mis padres fueran em, de que la posición de mis padres fuera tan íntimamente vinculada con la iglesia. ¿Y, y cómo fue cuando tú iniciaste para compartir con otros sobre su sexualidad? ¿Y Ujú, cómo fue para ti, especialmente, no solo como la experiencia de compartirlo, pero cuando tú estabas iniciando de decidir como, ok, listo, yo tengo mi sexualidad así, que no ujú. es totalmente heterosexual, al menos. Ajá. Sí, no Pe- totalmente hetero, sí. exacto. Porque la cosa diferencia, como la diferencia para tu experiencia es que como es, tienes otras atracciones, como atracciones a mujer, pero otros también. Pero como esta es Ujú, mi sexualidad, pero también yo creo en Dios y su propósito para el matrimonio y ujú. esas cosas. Y cómo fue esta experiencia para ti, para iniciar, como cuando tú estabas iniciando de pelear con estas ideas. Pues al principio, la verdad es que no me costó mucho.
Y creo que esa es parte del regalo que he recibido yo. Mm, Em, Simplemente de que casi que no era nada nuevo. Es decir, que yo solamente tenía que reconocer mm, que la experiencia que yo he sentido de niño es algo que no sienten todos los demás. O sea, el sentir, y bueno, el sentirme ajeno mm. tampoco es nada nuevo para alguien que se ha mudado tanto y siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre, o bien, obviamente, se ve que es el extraño, el extranjero, o bien que uno se siente extranjero dentro de sí mismo. Así que yo simplemente el tener el, el sentirme como una minoría sexual, Mm. para mí simplemente casi que lo añadí a la lista. Um, Así que, bueno, de verdad te digo que no, al principio por lo menos no me costó tanto. Mm, sí. Um, y creo que lo más difícil era empezar a reconocer um, que el contarle esta verdad, este hecho de cómo soy formado, um, el contar o compartir esto con otras personas me daba miedo simplemente porque lo que me temía era que las personas que más amaba me fueran a rechazar. Y gracias a Dios nunca he tenido que pasar por eso. Um, y eso para mí ha sido una gran bendición. Um, claro que tampoco, por lo menos al principio, tampoco se lo estaba contando a cualquiera. Um, Se lo empecé a contar simplemente a mis amigos más cercanos, a las personas en las que más confiaba y a mis familiares. Um, y sí, eso fue al principio, por lo menos al principio, lo que me empezó a costar más que cualquier más que cualquier otra cosa. Ok, pues yo quiero regresar para un momento, porque yo Ajá, estaba pensando que tú explicaste sobre tus convicciones, ajá, sobre el matrimonio y la sexualidad y la fe. Pero yo estaba pensando que probablemente hay mucha gente que están escuchando, perdón, ajá, y no realmente entienden qué es lado B. Ok, sí, nosotros creemos que el matrimonio es solo para como un hombre y una mujer y sexo está reservado para el matrimonio en este contexto. ajá, Pero también estamos abiertos sobre nuestras atracciones y nuestra situación y sexualidad. ajá. Entonces, cómo estos pueden ser reconciliados. Entonces, especialmente porque por mi experiencia en América Latina, los cristianos realmente solo con Expuestos. dos lados. Ajá, El X gay, los que dicen tienes que convertirse en heterosexual para seguir a Dios. sí. La otra opción, que el matrimonio gay está bendecido por Dios, pero entonces cuando nosotros hablamos que lado B, lado A, lado X, puedes dar como por tu perspectiva como algún como definición de estos términos. Bueno, lo haré súper simplificado. Em, o por lo menos lo intentaré hacer. Y yo puedo ayudar Eh, por mi vale, perspectiva también, vale, pero muy yo quiero bien. escuchar tu perspectiva primero. Genial. O sea, simplemente lo que es lado A, lado B, todo eso. Sí.
Vale. Ujú. Em, pues, Pues como ¿qué es la ajá, diferencia entre el lado B y lado A y ajá, lado X? Porque lo que yo creo es que hay mucha gente que solo conocen como la perspectiva X gay, como ajá, pues tenemos que quitar nuestras atracciones. Cuando ellos ajá. vean nosotros, van a pensar, son como los, las iglesias que afirman el matrimonio Mm, gay. mm, Pero también los del lado A, cuando ellos nos vean, van a decir, sí, son como los X gay. Pero entonces, ¿qué sí. es la diferencia? ¿Qué piensas es la cosa que hace la diferencia del lado B entre los otros perspectivas? Mm. Bueno, pues todos estos términos bueno, desarrollaron simplemente para ayudar a explicar de forma breve Ujú. em, cierto grupo de perspectivas, de convicciones, de opiniones acerca de personas que son minorías sexuales. El lado A tiende a ser más afirmativo, que es decir, que em, apoyan a las personas que se sienten, que bueno, que son gay, lesbianas, transgénero en general. Digo, estas personas del lado, sorry, LGBT, LGTB, LGTBI. Pues puede LGTB. ser, yo escucho de muchos diferentes en América Latina. Yo escucho LGTBI, LGBT, LGT. Pues incluye las letras que quieres y yo creo Bien, está bien. bueno, resume. Que todas las personas LGTB han de seguir y explorar y em, expresar su propia sexualidad dentro del contexto de relaciones sexuales que ellos mismos desean. Mm, Eh, y de ahí para adelante suelen apoyar al matrimonio gay en general, eh, pero lo más central es eso, que creen que las relaciones sexuales entre personas del mismo género eh, puede ser algo que Dios apoye. ujú, Pasando al lado B, empezamos a ver personas que consideran que las relaciones sexuales entre personas del mismo género no tienen lugar dentro del deseo de Dios. O sea, que cualquier relación sexual entre personas del mismo género sí o sí es pecado. mm, Pero también mantienen la perspectiva de que el sexo solo puede honrar a Dios dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. sí. Eso es lo más básico. El lado X mira a una persona LGTB y básicamente le dice que para poder honrar a Dios con sus propios deseos, con su propia vida, para poder tener un testimonio que honre a Dios, esa persona LGTB ha de renunciar a todas las atracciones que siente, a todo lo que pueda ser asociado con la comunidad LGTB, que todo eso ha de ser renunciado. Ujú, sí. Sí, yo creo que, pues, por mí,
Pues por mi opinión, no mi opinión, perdón, mi perspectiva y mi experiencia, Mm, esta idea del lado B sale especialmente en diferentes cristianos que fueron a ministerios del XG, que dieron, puedes tener libertad de homosexualidad, pero no dan una definición claro qué significa esta libertad y realmente cómo están hablando si sus atracciones van a cambiar. ujú, Pero entonces hay muchos que fueron y encontraron que sus atracciones no cambiaron. Y pues ministerios pueden decir que no tenían bastante fe o cualquier cosa, pero yo sé que estas personas tienen mucha fe y es algo difícil cuando tú dices, como yo estoy orando y yo estoy haciendo todo que yo puedo para quitar mis atracciones, mm. pero no van y yo no entiendo. O Entonces, sea, que no se quitan. exacto, Dios no las quita, perdón. Ujú, Y ahora yo tengo que encontrar cómo vivir en mi situación. Y que yo creo, por ejemplo, en mi historia, que yo fui yo estaba en diferentes ministerios que me dijeron que pueden ayudarme para tener libertad de mis atracciones. mm, Y yo fui a muchos diferentes, pero nunca, nada pasó. Y ujú, yo tenía que preguntar a Dios después, listo, tú decidiste no quitar mis atracciones. ujú, Pero entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida que honra a ti en mi situación? Y yo creo este es donde nosotros encontramos la diferencia entre de acciones y atracciones. Que yo creo a ujú, veces cristianos no entienden las diferencias, que cuando alguien dice yo tengo atracciones al mismo sexo o que yo soy gay, cualquier palabra que usan, porque ujú, algunos usan diferentes palabras. Pero como yo tengo atracciones al mismo sexo, muchos cristianos escuchan que tienen una relación sexual con alguien, pero ese es no lo que están diciendo. Están ujú, explicando sus atracciones, ujú. no sus relaciones sexuales. Pero yo creo este es algo que yo quiero compartir, especialmente para los cristianos que están escuchando, que este todavía no está como definido en su mente, como una persona puede tener atracciones y este va a impactar su vida, pero decir, listo, yo tengo estas atracciones, esta es parte de mi realidad y yo tengo que ser honesto, Sí. pero yo decido por mi convicción que Dios creó el matrimonio para ser entre un hombre y una mujer y el sexo está reservado para esta relación. Entonces yo voy a vivir célibe, Ujú, parte de mi convicción y cómo yo puedo honrar a Dios. Entonces, lado B es como el anuncio a las personas LGBTI que tienen esta convicción sobre el matrimonio, que sí, en nuestra situación, con nuestra sexualidad, nosotros podemos honrar a Dios. sí. Ah, Pues yo creo en la iglesia, especialmente en la iglesia latina, sí. por mi experiencia, tenemos una obsesión sobre el matrimonio, en que crea una dificultad para los que no están llamados a ser casados. Y es muy difícil, por mi experiencia, es muy difícil que cristianos, especialmente cristianos conservadores, pueden entender como, sí, yo, yo quiero honrar a Dios, pero yo no tengo que casarme para honrar a Ujú. Dios. Este no es un requisito. ¿Qué es tu experiencia con este sentido en la iglesia?
Am, pues, a ver, ¿O qué quieres también he compartir sentido, sobre este día? bueno, bueno, la mayoría de mi experiencia en cuanto a esto tiene que ver, bueno, lo he tenido dentro del contexto de Norteamérica, y en particular los Estados Unidos. Ujú. Y dentro de las comunidades cristianas de las que he formado parte, sí ha habido una, una obsesión, sí, con por lo menos tener pareja, o sea, el sentirse valorado por otra persona, em, como una meta para la humanidad. ¿Qué Mm. digo con eso? Que casi que el sentirse llamado por Dios y desempeñar el llamado que tiene uno mismo, em, casi que no hay manera no viene el contexto en el que se puede cumplir ese llamado a menos que uno tenga pareja, romántica digo, y crea como esta estructura dentro de la cual las personas se sienten casi que presionadas a buscar a alguien que pueda ser esposo o esposa con la idea de que esa relación les dé la estructura dentro de la cual Dios pueda empezar a obrar. Mm. Casi que uno no se siente adulto hasta que uno es casado, Sí. casada, y que casi como denegando la autoridad de Dios, es como si fuera dentro de este padrón, de esta perspectiva, casi que se ve como imposible el que Dios obre dentro de la vida de una persona Mm. soltera. Sí. Sí, y la cosa triste es que este no solo impacta a personas LGBTI, este No, impacta a no, no, muchos no, para nada. jóvenes. Sí. Sí, y es triste porque ahora en nuestra cultura, en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, pues en muchas partes del mundo, muchos jóvenes no se casan por mucho tiempo hasta que tienen 30 años, 35 años o posiblemente no se casan. Ujú. Y ahora están en esta parte cuando todos dicen, qué triste. Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien que, que ella no está casada y ella estaba hablando con alguien que dijo, ¿tú tienes cuántos años? Mi niño tenía como 5 años cuando yo estaba de tu edad. Y yo, yo dije a ella que tú tienes que decir a esta chica, no, qué triste a ti. Tú tenías un hijo tan joven y perdiste cuántos años, porque es real Juventud. de tu juventud. Porque es como, nosotros pensamos, qué triste, tú es soltero para cuántos años, pero también podemos pensar, qué triste, tú se casó tan joven y ahora perdiste cuántos años que puedes explorar diferentes posibilidades de ir a diferentes países pues muchas diferentes cosas, muchas diferentes posibilidades. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Ujú, Por ejemplo, Jesús que cumplió pues salvar el mundo y fue ujú. soltero toda su vida, soltero. Vale. Y nosotros no recordamos que nosotros servimos a un hombre soltero y ahora estamos obsesionados que, si quieres ser un pastor, pues tienes que tener una esposa.
o esposo si es pastora. Ujú, Pero es como no es así, porque tenemos gente como Pablo, como Jesús, que dijeron, no, no, mi ministerio es mejor ahora que yo soy soltero. Y especialmente en América Latina y pues también ujú. en Estados Unidos con las iglesias latinas. Yo creo en las iglesias protestantes que son latinas, porque yo tengo que Ujú. hacer esta diferencia. Sí, Hay un temor de los solteros que están en ministerio por sí. el temor que tenemos de los católicos, Ujú. porque es como, no, este es algo muy católico, no podemos tener gente solteros en el ministerio, pero es como si nosotros dejamos como el perspectiva protestante, perspectiva católica, estas cosas y solo decimos, vamos a ir a la Biblia, podemos ver que la Biblia honra la solteridad, ¿verdad? Sí. ¿Esta es una palabra? Disculpa, Bueno, mi la verdad es que no lo sé. familia, Soltereza, no sé. sí, la cosa chistosa para todos que están escuchando, cuando yo estaba aprendiendo español, yo tenía como una rutina de crear palabras. Si yo quiero buscar para una palabra, yo voy a crear uno. Y mi familia dijo, esta es una palabra del diccionario de Josué. Realmente. Entonces, a veces yo creo que yo tengo una palabra, pero no existe. Ah, Pero, pero sí, la cosa es que cuando leemos la Biblia y dejar nuestra perspectiva anterior y nosotros decimos, yo voy a leer la Biblia por lo que la Biblia dice, podemos Ujú. ver que la Biblia da honra, pues la Biblia honra personas solteras, igualmente a las personas casadas. Sí. Ujú, definitivamente. Pues por lo que yo aprendí. Por lo menos según la Biblia que leo yo. Sí, Así se lee. es, es todo lo que yo puedo decir. Pues, otra pregunta para ti. Mm. ¿Cuáles son algunas cosas que le gustaría que pastores en iglesias que hablan español o iglesias latinas pueden saber para ayudar a las personas que están en sus iglesias, que son LGBTI o tienen atracciones al mismo sexo? ¿Qué son algunos consejos que quieres dar? Bueno, el primer consejo sería simplemente ah, de que los pastores se den cuenta de que sepan o no, Mm, lo más seguro es que haya por lo menos una persona que tenga, bueno, que sea LGTB o que tenga alguna atracción por una persona del mismo sexo ujú, y que estén intentando averiguar exactamente lo que significa por ellos mismos o intentar averiguar si es que hay alguna manera de que Dios le ame o que Dios sea capaz de deleitarse en su vida, de que pueda desempeñar una función dentro de la iglesia, de que puedas formar parte de la familia de Dios, el cuerpo de la iglesia. mm. Creo que el darse cuenta como mínimo de que puedan haber personas que están intentando averiguar cómo responder a esas preguntas, ahí podemos empezar. Sí. Porque si uno no se da cuenta de que las personas LGTB
están dentro de nuestro mismo cuerpo. Y si uno empieza a hablar las personas LGTB como una persona, como un grupo de personas que son completamente ajenas, ahí uno se puede meter en asuntos de asignar unas propiedades muy tóxicas al ajeno. O sea, si un pastor empieza a hablar de la crisis de la homosexualidad, por Mm, ejemplo, sí. y no se da cuenta de que hay un joven, una joven dentro del cuerpo que le está oyendo, como un líder dentro de la iglesia, ese joven, esa persona joven va a oír que él o ella mismo, él mismo o ella misma es alguien detestable, que Dios Mm, va a rechazar simplemente por el hecho de que siente estas atracciones. Y cualquier joven está intentando averiguar exactamente qué hacer con sus atracciones, sean sí. LGTB o no. Y si apoyamos a un grupo, los que son heterosexuales, y rechazamos a los que son LGTB, ¿qué estamos diciendo acerca del Evangelio? O sea, si Sí. estamos diciendo que el sacrificio de Jesús es suficiente y al mismo tiempo rechazamos a las personas que son LGTB simplemente porque están intentando averiguar cómo seguir el llamado que tienen sus vidas y están viviendo una vida que persiguiendo la voluntad de Dios. Mm. ¿Qué estamos diciendo acerca del poder del Evangelio? Que esas personas a que Él no les cubre la sangre de Cristo, yo ahí creo que no me meto. Yo así, sí, así no subestimo a nuestro Salvador. Sí, es verdad. Es como hay tantas veces que pastores hablan sobre la homosexualidad o cualquier tema LGBTI y hablan como personas LGBTI solo están afuera de la iglesia, pero no Ujú, entienden que nosotros estamos parte de las iglesias. sí, Y como si no pienses, si alguien piense, pero no hay gente así en mi iglesia, pues sí están allá, es solo no se sienten cómodos para ujú, compartir con alguien. Y este es ujú, peor, porque muestra que la iglesia no es tan saludable que una iglesia se siente cómodo para compartir su experiencia. Y este es el propósito de la iglesia, que sí, nosotros podemos ser un lugar donde la gente puede sentir seguros para buscar a Dios desde en su situación. No importa lo que es, que nosotros, todos como tú dijiste, que si nosotros creamos que lo que Jesús hizo en la cruz fue, fue bastante sí, para salvar a todos, pero a veces nosotros decimos que nosotros creemos esto, pero mm, actuamos como este no es una realidad para personas LGBTI, a veces, y es triste. Otra pregunta. Pues este fue mensajes para los pastores o líderes de la iglesia. Y si hay alguien que está escuchando que es cristiano y tiene atracciones al mismo sexo, es LGBTI, y es en el punto de, yo entiendo, yo entiendo que esta es mi realidad con mi sexualidad, pero ujú, también yo tengo mi fe y yo no sé lo que yo debo hacer, como yo quiero servir a Dios y yo no quiero cambiar mi perspectiva sobre el matrimonio, pero es mi sexualidad y no importa lo que yo hago, yo no puedo cambiarlo. Entonces, ¿qué? Y si ellos están escuchando, este es su primera vez de escuchar esta posibilidad que no, sí, tú puedes
seguir a Dios y honrar a Dios. Entonces, ¿qué quieres compartir con gente así que están escuchando? Pues lo primero que diría es que gracias por escuchar y te doy la bienvenida a la gran familia de personas que no lo tienen todo averiguado. Ah, sí. Am, pero aún así, creo que hay una gran esperanza de comunidad, de tener, de tener una comunidad, de tener una familia, de tener una comunidad de fe que comparte tus mismas convicciones y de verdad quiere averiguar exactamente cómo podemos seguir honrando a Dios con nuestras vidas, a pesar de, y quizás aún más, por las maneras en las que sentimos esta tensión entre lo que desean nuestros corazones y las convicciones que sentimos por nuestra fe. Es decir, que esta tensión entre el deseo del cuerpo y del corazón y las convicciones que tenemos y el deseo de honrar a Dios y servir a nuestro Padre Santo, esta tensión nos puede llevar a un lugar en que crecemos en nuestra fe, crecemos en el entendimiento que tenemos en exactamente qué es la gracia de Dios. Y a nadie le gusta el recibir humildad, porque en general la humildad se recibe por medio de sufrimiento y Sí. humillación, Sí. pero aún así hay una gran esperanza y hay un gran futuro. Y el hecho que las familias que formemos nosotros no se verán de la misma forma de la que se ven las otras familias biológicas, creo que a Jesús no le importó tanto. O sea, las familias que formemos dentro del cuerpo de Jesús, o sea, dentro de la iglesia, pueden ser vínculos familiares que lo resisten todo. Esa esperanza es igual si uno es LGTB, si uno es heterosexual, si uno es rico, si uno es pobre. O sea, a pesar de cualquier circunstancia de lo que nos traiga la vida, esa esperanza la tenemos simplemente porque formamos parte del cuerpo de Jesús. Amén. Y también espero que persona LGTB que nos está oyendo, bueno, que está oyendo de esta opción por primera vez, espero que sepas lo mucho que eres amado o amada por tu Padre y que sepas que Él se deleita en ti y que tienes a tantísimos hermanos y hermanas que entienden por lo que estás pasando y sienten fuertemente una gran convicción de apoyarte y espero que podamos compartir con ellos algunos recursos acerca de cómo ponerte en contacto con personas. No sé si tendrás oportunidad de compartir eso con ellos, Josué. Sí, sí. Este es algo que yo quiero compartir. Si estás escuchando y es LGTBI, pero como nosotros dijimos, como si después de este episodio piensas, sí, yo soy del lado B, como definitivamente, esta es mi perspectiva, o que quieres conocer más y de que tú quieres conocer otros.
que entienden tu situación y tu sexualidad y las convicciones que tienes. Escribe escribe a nosotros el, am, por redes sociales que nosotros tenemos. En las notas de este episodio va a estar toda la información para contactarnos. Y si quieres conectar con otros, hay comunidades por internet en que puede conectar con otras personas que entienden, que pueden hablar y hay muchas formas. Pero sí, estamos disponibles para ayudarle, para conectar con otras personas y también para encontrar otros recursos para ayudarles. Por favor, escribir a nosotros por redes sociales o por nuestro correo, porque nosotros queremos hablar contigo, definitivamente. Pero Ujú. sí, yo quiero decir gracias a ti, Teo. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. De nada, espero que os haya servido de algo lo que he Hombre, dicho. tranquilo. Muchas veces en este podcast yo no entiendo qué yo digo, pero Ah, todavía ayuda a muchas personas y yo no entiendo, pero es como cuando yo no entiendo lo que yo estoy diciendo, Dios sabe. Entonces, aleluya. y porque este podcast no es perfecto, no intentamos de estar perfectos porque sabemos que no podemos. Entonces, pero yo sé que lo que tú compartiste fue muy impactante y pues fue impactante para mí y yo sé para muchos otros que están escuchando. Entonces, muchas gracias. Ha sido un placer.